El tema el día de hoy tiene que ver con la prueba de la perseverancia en la tentación. Recordarán, la última vez hablamos de la prueba de la perseverancia en las pruebas, ¿no es cierto? Y dijimos en aquella oportunidad que el creyente es una persona que debe asumir las pruebas con gozo. No es algo natural en el hombre, ¿no es cierto? Pero el creyente puede asumirlas con gozo, sabiendo en primer lugar de quién viene la prueba, ¿recuerdan? Y sabiendo cuál es el propósito de la prueba, qué es lo que Dios quiere con ella. Pero también dijimos que debemos asumir las pruebas con sabiduría, y si no, dice Santiago, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Con fe, no dudando nada, ¿recuerdan? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Y con contentamiento. En otras palabras, aceptando siempre la voluntad del Señor, cual sea. Sabiendo que Él siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Es más, como se dijo esa vez, el hecho de pasar por las pruebas es una prueba fehaciente de que somos sus hijos. Yo espero, hermanos, con la ayuda del Señor, que recordemos bueno, yo sé que no vamos a recordar toda la prédica, pero esas verdades que acabo de resaltar cada vez que nos enfrentemos a las diversas pruebas. Porque recuerden, todos vamos a pasar, tarde que temprano, y son diversas porque a uno les toca de una forma y a otros les toca de otra. Pero así como es importante que recordemos ese mensaje cada vez que nos enfrentemos a las pruebas, el mensaje el día de hoy debemos recordarlo todo el tiempo. ¿Y por qué todo el tiempo? Bueno, porque ¿quiénes de nosotros aquí no son tentados? Y no solamente eso, ¿quiénes aquí no son tentados todos los días? Así que estas verdades que el pastor Santiago nos va a recordar el día de hoy son verdades que con la ayuda del Señor primeramente debemos recordarlas todos los días de nuestra vida. Es a eso que el Señor se refiere con que debemos estar vigilantes. Velad y orad, ¿recuerdan? ¿Qué significa eso? Pues que eso es algo de todo el tiempo. La lucha del creyente es continua. Velad y orad para que no entréis en tentación. Vamos a estar ahí en Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18, el texto que leyó el hermano hace un momento. Solamente voy a leer versículo 12 y ya pues ahí arrancamos. Dice, bienaventurado el varón, por cierto, una pequeña aclaración aquí, cuando Santiago dice el varón no se está refiriendo que eso es solo lucha de varones. El contexto, ustedes saben, judío, al cual está dirigida esta carta, pues obviamente ellos tenían claro que el varón, obviamente por ser la cabeza de la familia, debían ser vamos a decir, los que pusieran el ejemplo, ¿no? En sus casas, en el liderazgo de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que aquí están incluidos todos, ¿verdad? Hombres y mujeres por igual. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, rápidamente una aclaración aquí, antes de empezar. Esa palabra peirasmos en el griego
Es la forma nominal del verbo traducido como tentado aquí. Y tiene el sentido esencial de probar, examinar, analizar o comprobar. Y puede tener connotaciones positivas o negativas dependiendo del contexto. De hecho, a propósito, es la misma palabra que se usó en la prédica anterior para hablar de las pruebas. Es interesante. Incluso una hermana me dijo, mira, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahorita, precisamente. Aunque está usando la misma palabra para referirse a las pruebas y a las tentaciones, entonces lo que define el significado de la palabra, obviamente, es el contexto. En el versículo 2 se emplea la palabra en el sentido de pruebas o exámenes, ¿sí? Pruebas que el creyente debe pasar sí o sí mientras esté en esta vida. La prueba de la fe. Pero en nuestro texto de estudio, versículos 13 y 14 específicamente, la idea es claramente la de tentación, o sea, la de una invitación al mal. Por eso digo, esta palabra se puede entender tanto en un sentido positivo, que vienen a ser las pruebas, como en un sentido negativo, que vienen a ser ¿qué? Las tentaciones. Aquí Santiago trata sobre un contexto distinto. Sin embargo, al igual que las pruebas, las tentaciones son muchas y diversas. ¿Sí? Tenemos exactamente lo mismo aquí. Son muchas y diversas, porque no todos son tentados de la misma forma, tampoco. Es por eso que al desarrollar este tema, Santiago responde a una pregunta que todo creyente no solo debería saber su respuesta, sino recordar cada vez que esté frente a la tentación. Lo que le decía al principio, ¿no? En otras palabras, siempre. Cada que esté frente a la tentación. Y la pregunta es, ¿cómo podemos perseverar en medio de las tentaciones? Mis hermanos, yo entiendo que si usted es un verdadero creyente, realmente está interesado en saber la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos perseverar en medio de las tentaciones? Con la ayuda de Dios, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Santiago propone 5 claves, por decirlo así, o 5 principios para que el creyente que está frente a la tentación pueda salir victorioso. Primero, esperando la recompensa. Segundo, asumiendo su responsabilidad. Tercero, entendiendo la tentación. Eso es importante, que el creyente sepa cómo funciona la tentación. Cuarto, contemplando el carácter de Dios. Y quinto, recordando lo que somos en Cristo. Así que vamos a empezar. Primero, el creyente debe enfrentar la tentación esperando la recompensa. Este es un punto muy importante. Bueno, todos son importantes, pero creo que este es uno de los puntos que a veces como que se dejan por ahí guardados, pero que debemos recordar. Versículo 12, leo otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba de la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Antes que nada, hermanos, permítanme aclarar que obedecer esperando recibir la recompensa no es egoísmo. Oigan esto. Yo sé que incluso hay iglesias donde se dice o donde se enseña, y hay familias donde se cree que el hijo debe obedecer simplemente porque es hijo. Y claro, obviamente eso es así. Pero obedecer esperando recibir recompensa no es pecado, ni es egoísmo. Todos, hermanos, necesitamos un estímulo para hacer las cosas y para terminar bien nuestra carrera. ¿Sí? Miren rápidamente 2 casos. Uno en Hebreos 11, versículos 24 al 26, dice:
por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya un hombre maduro, con capacidad de tomar decisiones, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, ven, ahí hubo vamos a decir, una elección en el sentido de, él vio las circunstancias y, claro, con la guía del Señor, por supuesto, pudo escoger bien, se puede decir, escogiendo antes que ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él no conocía a Cristo, bueno, por lo menos no el Cristo encarnado, ¿verdad? Pero, ¿por qué dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio? O sea, que ese maltrato que Moisés sufrió con el pueblo de Israel, y vaya que sufrió mucho por causa del pueblo, es como que sufrió los vituperios de Cristo. ¿Ve? Que los tesoros de los egipcios, Moisés pudo haber tenido una mejor vida, si se puede decir, aquí en la tierra, pero no, ese no fue el caso. ¿Por qué? ¿Qué fue su motivación? Bueno, porque el Señor dice que debo hacerlo. Bueno, sí, eso es verdad. Pero dice aquí, porque tenían la mirada puesta ¿en qué? En el galardón. Y el versículo 27 nos dice que, o más bien, ¿quién es el galardón? Dice que se sostuvo como viendo al invisible, a Cristo. Pero permítame revisar un caso más en el capítulo 12 de Hebreos. Yo ya pasé por ahí, por eso no estoy abundando, solo los estoy mencionando. Dice, y esta es una exhortación para la iglesia, para nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no voy a explicar eso, ya ahí está la prédica, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Noten, no solo el pecado, pero cualquier cosa, así sea buena en sí misma, puede ser peso. Despojémonos de ello y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Esa es la meta, ¿no? El autor y consumador de la fe. Hay una motivación. Pero ahí no se queda el texto. Mire el versículo 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, no, es el versículo 2 todavía, parte B, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Noten qué fue lo que sostuvo nuestro Señor en la hora más amarga de su vida sobre la tierra. El gozo que tenía puesto delante de él. En otras palabras, el gozo de la exaltación, la recompensa. ¿Se dan cuenta entonces que obedecer esperando recibir recompensa no es egoísmo? No, eso es más bien un estímulo. Y Dios quiere que lo hagamos así. Ahora, la palabra bienaventurado es la misma palabra con la que comienza cada una de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Es la misma palabra, Macarios. Y significa mucho más que la simple felicidad de una vida sin preocupaciones, con escasos conflictos y problemas. Si ese es el caso, entonces los ricos de este mundo son los más felices y dichosos. ¿Pero qué dice el Señor en Mateo 5? ¿Bienaventurados quiénes? ¿Cómo empieza? ¿Los pobres? Imagínense. No son los ricos, son los pobres en espíritu. Bienaventurados los que ríen. No, los que lloran, porque ellos serán consolados. Y ahí pudiéramos seguir. Estamos hablando, hermanos, de que esto es una felicidad que va mucho más allá del hecho de vivir una vida sin preocupaciones. Es algo que el mundo no puede entender, en otras palabras.
Eso significa bienaventurado. Es el concepto de un gozo y una satisfacción interior muy profundos, un gozo que solo el Señor mismo puede impartir a aquellos que por causa de Él y en su poder soportan y conquistan fiel y pacientemente las pruebas y tentaciones. Ahora, el varón que soporta la tentación, dice el texto, es el que nunca abandona su plena confianza en Dios. Esa es la idea aquí. Y noten que al hablar de soportar la tentación, no estamos hablando de algo que nosotros hacemos producto de nuestro esfuerzo, producto de nuestra voluntad, y logramos vencer la tentación. ¿No les ha pasado algo así? Bueno, eso es luchar con nuestras propias fuerzas. No, de eso no está hablando Santiago. Es el que nunca abandona su plena confianza en Dios. Es un creyente genuino que persevera y llega a ser el hombre o la mujer que ha resistido la tentación al pasar por ella con su fe intacta. Y el principio es sencillo, claro y consolador. La perseverancia, hermanos, y esta es una de las doctrinas de la gracia, por si acaso, la perseverancia de los santos. La perseverancia trae como resultado la aprobación de Dios. Ahora, noten, no estoy diciendo que la perseverancia trae como resultado la salvación. ¿Se dan cuenta? No. Trae como resultado ¿qué? La aprobación de Dios, y su aprobación trae como resultado la corona de vida, dice el texto. O sea que nosotros ahora, los creyentes, obedecemos a Dios no para tratar de ganarnos su favor, no, para ver si logramos que de esa manera podamos entrar al reino, no. Pero es como un hijo, ¿no? Los hijos ya son hijos, o sea, el hecho incluso de que se vayan de la casa no los deja de ser hijos, ¿no es cierto? Son hijos para siempre, ya. Igual ocurre con el Señor y sus hijos. Ya son hijos, pero ¿qué trae la perseverancia? La aprobación de Dios, la sonrisa de Dios, vamos a decir. Y eso trae como resultado ¿qué? La corona de vida. Ahora, el término corona aquí se toma prestado de los deportistas y no de la realeza, esto es importante aclarar. Era la corona que se ponía sobre la cabeza del vencedor en los eventos deportivos, era una corona de laurel y eso, a los que ganaban, simbolizaban la perseverancia en el triunfo. ¿Sí? De hecho, las grandes carreras, las grandes competencias históricamente no son 100 metros planos o algo así, no, son maratones completas de kilómetros llenos de obstáculos. O sea que terminar esas carreras, el solo hecho de llegar a la meta ya era una victoria en sí misma. Esa es la idea aquí. Ahora, con respecto a la corona, una traducción más literal pudiera ser la corona que es vida. Es decir, sí, vida eterna. Por consiguiente, hermanos, y permítame aclarar otra vez, una enunciación más exacta de este principio es este. La perseverancia, escuchen esto, confirma, noten las palabras, son bien escogidas. La perseverancia confirma la aprobación de Dios porque da evidencia de vida eterna. ¿Sí? Otra vez, no corremos, como cuando predicamos allá Hebreos 12 precisamente, no corremos para obtener la vida eterna. Eso no nos corresponde a nosotros. Nadie puede obtener la vida eterna corriendo por sí mismo, por sus fuerzas. Pero sí confirma la aprobación de Dios porque es la evidencia de que tienes vida eterna. En otras palabras, la perseverancia no trae como resultado salvación y vida eterna, pero sí el resultado y la evidencia de esa salvación que ya tienes.
Santiago entonces asocia claramente la perseverancia fiel del que soporta la tentación con un verdadero amor por Dios. Es lo que dice el texto, si se dan cuenta. Dice, la corona de vida que está reservada ¿para quiénes? Para los que le aman. Esto es interesante. La perseverancia fiel asociada con el verdadero amor por Dios. La perseverancia es una de las evidencias más seguras de los que le aman. O sea, todo creyente verdadero que ama a Dios, pues obviamente para amar a Dios hay que nacer de nuevo, y eso vamos a reforzar un poquito al final, pero la idea es que todo creyente verdadero que ama a Dios, ¿qué muestra en su vida? Perseverancia. Una persona que no corre la carrera, una persona que se queda estancada en el camino y no persevera, ¿qué está mostrando? Pues simplemente que nunca entró a la carrera. En otras palabras, que no es un verdadero creyente. Reiteradas veces Juan relaciona el amor de Dios con la fe genuina. Dice en 1 Juan 4:8, el que no ama, estos son absolutos. Recuerden, Juan es una carta llena de absolutos. O sea, ¿es esto o es esto? Aquí no hay punto medio. ¿Sí? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Punto. Porque Dios es amor. Versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios o persevera en Dios. Esa sería otra traducción. Y Dios en él. ¿Sí? O sea, recuerden, el creyente persevera porque Dios lo preserva, ¿no es cierto? O capítulo 5, versículo 3, miren este texto de 1 Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora, noten, otra vez, aquí no está diciendo que para amar a Dios hay que guardar los mandamientos. Eso no está diciendo. Aquí lo que está haciendo es definiendo lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Por supuesto, si es algo que viene producto del amor a Dios, pues esos mandamientos no van a ser gravosos. O sea, ¿qué te cuesta si tú realmente has nacido de nuevo y amas al Señor? ¿Cuál es el problema con que tú no le mientas a tu hermano, con que tú le seas fiel a tu esposa, con que tú no estés ofendiendo a los demás? ¿Cuál es? ¿Es algo pesado? Bueno, para el mundo sí, porque está lleno de orgullo y de sí mismo. Para el creyente no debería ser gravoso. Bueno, entonces, Pablo, hermanos, también, terminando con esta idea, nos asegura con autoridad divina, en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo. Noten, aquí está hablando también de una corona que me dará no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es la misma idea que Santiago está trayendo allá en el versículo 12. Bueno, no es entonces, hermanos, terminando este punto, no es una de las varias recompensas que recibirá el creyente, la corona de vida, sino que es el galardón común de la salvación que se le otorgará a todos los creyentes gracias a su fe salvadora en Jesucristo y fe perseverante. Como dice Hebreos 11:6, pero sin fe, esto confirma el hecho de que obedecer esperando recibir la recompensa no es malo, no es algo negativo, al contrario es bueno y es lo que Dios espera. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y ¿qué más? Y que es galardonador. Dios quiere que pongamos nuestra mirada en el galardón. Dios no se enoja con sus hijos que le obedecen esperando recibir la recompensa, porque ellos saben al final que Cristo es su mayor recompensa. Número 2,
Otra forma como el creyente asume las tentaciones es asumiendo nuestra responsabilidad, versículos 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como vimos en las pruebas, cuando alguno es tentado, quiere decir en primer lugar que todos somos tentados sin excepción. No hay uno aquí que pueda levantar la mano y decir, yo no sufro de eso. No. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo pone en claro que la tentación es algo humano. Dice, porque no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. Eso es de humanos. Ninguna persona, ni siquiera el cristiano más espiritual, puede escapar de la tentación. Es más, el mismo Señor en su encarnación experimentó la furia de la tentación. Así como es algo humano ser tentado, también, esta es la otra parte, así como es algo humano ser tentado, también lo es que culpe a alguien o a algo por el hecho de ser, no solo por el hecho de ser tentado, sino por sucumbir ante la tentación. Sí, desde el principio, una de las principales características del pecado ha sido la tendencia de pasar la culpa. Y cada padre sabe que los niños nacen con esa tendencia. ¿Quién se comió el queso que estaba en el refrigerador? Cuando Dios confrontó a Adán con su pecado en el huerto del Edén, la respuesta de Adán fue. Y cuando el Señor le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió. Eva culpó a Satanás. Escuchen esto. Pero algo peor fue que Adán culpó a Dios. ¿Por qué? La mujer que tú me diste. Esa es una tendencia natural, maligna. Maligna, porque viene precisamente del enemigo. Es evidente que Santiago no está de acuerdo con ese fatalismo insensato por el cual un hombre culpa las circunstancias. Esa es la otra. Es muy fácil culpar las circunstancias. No, es que me encontraba en una situación y no tuve opción que agarrar eso. Bueno. ¿Y dónde está que el Señor proveerá? ¿Culpan a los demás? Bueno, ya lo dijimos. ¿A Satanás? Mucha gente culpa a Satanás. Y claro, obviamente Satanás tiene su parte. O peor aún, culpan a Dios mismo por sus pecados, sus fracasos y desdichas. Es por eso que lo primero que hace para presentar este argumento es descartar a Dios como la fuente del mal y por ende de las tentaciones. Dice, cuando alguno es tentado, no diga. Eso es una blasfemia siquiera pensarlo. No diga que es tentado de parte de Dios. Y la razón es muy clara, muy sencilla, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya, cero discusión. No diga traduce la forma presente activa imperativa de decir. Es como el megenoito que usa también Pablo en Romanos. La idea en sí misma es anatema. Lo que Santiago dice es, nadie debe decir que Dios es siquiera responsable indirecto de la tentación al hacer el mal. Él no es de ninguna manera y en ningún grado responsable directa o indirectamente de que seamos tentados, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por supuesto,
otra aclaración, una prédica llena de aclaraciones, porque yo sé que hay muchos puntos ahí, ¿verdad? Muchas aristas. Dios está por encima del pecado, Dios está por encima de las tentaciones, etc. Él es soberano sobre todo, incluyendo el pecado, y si no, no es soberano sobre todo. Pero eso no quiere decir que Dios, de alguna manera, siquiera indirecta, nos incite al mal. La idea en sí misma es anatema. Ese es el punto. Es lo mismo que decir, el caso de Dios, que no puede ser tentado, es decir, que Él es completamente invencible a los ataques del mal. Dios es en esencia santo, justo, bueno, veraz, y por tanto la naturaleza del mal la hace intrínsecamente extraña. Eso es extraño para Dios, como dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Los dos se excluyen mutuamente en el sentido más completo y profundo. Dios y el mal no pueden coexistir, en otras palabras, juntos. Está consciente del mal, claro, y lo gobierna, por supuesto, pero el mal no lo puede tocar, al igual que la basura no puede tocar un rayo de sol que alumbra el basurero. Por ende, tampoco el mal tiene la capacidad, Dios, por ende Dios tampoco tiene la capacidad de tentar a nadie, es simplemente contrario a su naturaleza. ¿De dónde entonces, hermanos, vienen las tentaciones? Santiago responde, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Así o más claro? ¿Pudiera terminar aquí la prédica? No, no la voy a terminar aquí. Cada uno, hermanos, esa palabra hace énfasis en la universalidad de la tentación. Como ya se dijo, todos los seres humanos somos tentados, no hay excepción alguna. Y el tiempo presente subraya la realidad continua, repetida e ineludible del proceso que ocurre cuando alguien de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Otra vez, esto es algo continuo. Ahora, esas palabras, atraído y seducido, son participios que describen aspectos muy importantes del proceso de tentación. Rápidamente, estos términos se empleaban para referirse a la caza o a la pesca. ¿Cómo así? Sí, lo que se usa precisamente para atraer a la presa, ¿no es cierto? En el caso de los peces, el cebo, lo que se les pone para atraer a los peces, no lo pueden resistir, se les hace muy atractivo a una costa de su propia vida. Luce bien, huele bien y apela a sus sentidos. Su deseo por el cebo es tan intenso que los hace perder su precaución y pasar por alto la trampa o el anzuelo hasta que es demasiado tarde. Exactamente del mismo modo, sucumbimos a la tentación. Así es como funciona. Cuando nuestra propia concupiscencia, es decir, deseos del hombre, carnales, nos atrae a las cosas malas que apelan a nuestros sentidos. El pecado puede parecer atractivo y deleitoso, y por lo general lo es, al menos por algún tiempo. De lo contrario, tendría poco poder sobre nosotros. Si el pecado no fuera atractivo, pues no tendría ningún efecto. ¿Por qué cayó Adán y Eva en el Edén? Pues porque era lo que no habían visto antes, por cierto, ¿verdad? Pero después de que empezó a tener una plática con la serpiente, lo cual nunca debió haber hecho, entonces cambió su cosmovisión. Y lo que antes no era atractivo ni codiciable, ahora cambió.
O sea que sí, obviamente el enemigo, el mundo, son claves en el inicio de la tentación, vamos a decir, en el inicio del proceso. Pero no son ellos los responsables de nuestra respuesta. ¿Sí? Una cosa es que te pongan la carnada y otra cosa es que tú la muerdas. Dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No podemos culpar a Satanás, a sus demonios, a los impíos o al mundo en general por nuestra propia concupiscencia. Sin duda alguna ellos representan peligro ya que continuamente nos tientan. Pero el problema no es un tentador desde afuera, sino el traidor que está adentro. Así es como funciona. Y hablando de esto mismo, como cristiano y como apóstol, Pablo confesó a los creyentes en Roma en el capítulo 7, versículos 18 al 25. Voy a leerlo rápido por causa del tiempo, pero ustedes ya conocen el texto. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien en mi carne. Porque el querer el bien está en mí, pero ¿qué? No el hacerlo. Y ahí entonces Pablo empieza a describir ese conflicto interno. Por un lado, él quiere hacer lo bueno, lo que es agradable delante de Dios, pero por otro lado tiene la carne que se opone a ello. Bueno, no voy a seguir leyendo el texto, pero es lo que lo lleva a exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, lo que está diciendo Pablo es que mientras estemos en esta vida como creyentes, vamos a tener que estar enfrentando las tentaciones. Y lamentablemente el enemigo tiene un aliado dentro de nosotros. Entonces se hacen más fuertes las tentaciones. Hermanos, somos directamente atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. El fallo está completamente dentro de nosotros, en nuestra carne no redimida. Ahí está el problema, ahí está el fallo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es entendiendo la tentación. Versículo 15 y 16. Ya sabemos quién es el responsable, ¿no? Ahora, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Amados míos, no erréis. Cambiando de las metáforas de caza y pesca, ahora emplea el proceso del nacimiento para ilustrar la idea. Y se describe la concupiscencia como una madre que concibe y da a luz un hijo, el pecado, y cuyo destino final es ¿qué? La muerte. Bueno, por medio de Santiago aquí el Señor pone en claro que el pecado no es un acto aislado, ni siquiera una serie de actos aislados, sino más bien el resultado de un proceso específico que se explica aquí en estos versículos. Cuando alguien cae en un pecado X, ¿verdad? Y la iglesia se da cuenta y etcétera, etcétera. Eso no fue algo que lo agarró por sorpresa. Ay, cayó. Cuando David cayó con Betsabé, no fue algo que lo tomó por sorpresa. Ups, ¿y ahora qué fue lo que hice? No. Todo fue meditado, con serenidad. Ustedes ya saben cómo ocurrió todo. Así que es lo que Santiago está describiendo aquí. Y lo primero, como digo, voy a ser muy breve en esto, pero que es importante que lo sepan, el proceso de la tentación. Lo primero es el deseo, una traducción sustituta de concupiscencia.
Comienza en primer lugar como una emoción, un sentimiento, un anhelo por algo que al principio pudiera estar muy en el subconsciente. O sea, algo que tú puedes decir, no, eso a mí no me afecta. Se desarrolla entonces desde algo profundo de nosotros, expresando un deseo de adquirir, lograr o poseer algo que no tenemos. Cualquier cantidad o tipo de cosas pueden dar inicio a esto. Algo que nos parecía malo, de repente ya no lo vemos así, como pasó con Eva. Algo vemos u oímos que capta de repente nuestra atención y hace aparecer en nosotros un fuerte deseo o concupiscencia de tenerlo y hacerlo. Ese es el primer punto en el proceso de tentación. De hecho, si ustedes quieren profundizar en este tema, ahí está el libro sobre la tentación de John Owen. Él abunda mucho más sobre este tema. El paso siguiente es el engaño, que está más estrechamente relacionado con la mente que con las emociones. La parte emocional ya la captó, los deseos, ¿no? Pero luego viene la mente. Cuando pensamos en el objeto deseado, nuestra mente comienza a elaborar una justificación para conseguirlo. Y valga decir que este es un paso casi automático en nuestra mente, ya que nuestra mente está muy predispuesta producto de la carne. Y lo que ahora hace la mente es tratar de justificar ese deseo. Como los animales o peces que van tras el cebo, el deseo de tener lo que deseamos es tan fuerte que tenemos la tendencia a pasar por alto los peligros o daños posibles, las alertas. Simplemente desearlo justifica el esfuerzo de tenerlo. Y al llegar a este punto es que Santiago dice que la concupiscencia, ¿qué? Ha concebido la vida de pecado, ha comenzado a formarse y a crecer. El tercer paso es el planeamiento. Ya captó nuestras emociones, ya captó nuestra mente, pero luego viene la voluntad. Cuando comienzan a hacerse los planes para llevar a cabo el deseo emocional que hemos concebido en nuestra mente y que hemos justificado. Esta etapa implica, como les digo, nuestra voluntad, decisión consciente de complacer la concupiscencia hasta que se satisfaga. Ustedes saben que lo que yo les estoy hablando aquí, eso es lo que realmente experimentamos en la tentación. Yo solamente lo estoy poniendo en palabras, ¿ve? En cuarto paso, entonces, y el final pues es la desobediencia. Si permitimos que el proceso continúe, ¿verdad? De nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad, el designio inevitablemente produce desobediencia a la ley de Dios, por medio de la cual da a luz el pecado. Lo que se desea se racionaliza o se justifica y se le entrega a la voluntad, de hecho se hace y se consuma. Dicho sea de paso, rápidamente, ser tentado no es lo mismo que caer en la tentación. Es más, ser tentado no es lo mismo que entrar en la tentación. Otra vez, hay mucho tela por cortar aquí, el tiempo no me da, lamentablemente, pero una cosa es ser tentado, otra cosa es entrar en la tentación y otra cosa es caer en la tentación. Claro que cuando estás en el terreno de la tentación, ya es muy difícil que no caigas en ella. Pero bueno, el punto es ese. El deseo conduce al engaño, el engaño al designio y el designio a la desobediencia, que es pecado. No hace falta mencionar que cuanto más pronto en el proceso nos proponemos resistir o cortar la tentación, evitaremos el pecado. Por el contrario, cuanto más nos demoramos en resistir, tanto mayor es la probabilidad de que se produzca el pecado. Así de fácil. Si se completa ese ciclo de la tentación o se consume el pecado, este queda a luz muerte. El hijo concebido por la concupiscencia nace como un asesino, por decirlo así. Para emplear otra figura, la paga del pecado es muerte. Inevitablemente, muerte. Y aquí nos encontramos frente a una de dos realidades. Oigan esto, creyentes y todos los que están aquí.
Nos encontramos frente a una de las realidades. La persona que persiste en pecar o es un creyente inmaduro que no puede controlar sus deseos y por eso sufre las consecuencias físicas y temporales del pecado y en algunos casos la muerte física, como los corintios, ¿no es cierto? O es alguien que se está engañando a sí mismo pensando que es creyente cuando en realidad es solo un religioso. No hay más. Miren, les digo esto honestamente, con sinceridad. Si eres una persona que estás continuamente cediendo a las tentaciones, eres una de estos dos tipos de persona. O eres un creyente demasiado inmaduro, que no puedes controlar, que no tienes dominio propio, y por eso sufres, ¿sí? El pecado trae dolor, sufrimiento o muerte incluso. O simplemente no eres creyente y te estás engañando a ti mismo. Porque si vivís conforme a la carne, dice Pablo, la paga del pecado es muerte, no hay otra. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Ahí está, el disfrute, la bienaventuranza de la que hablamos en el primer punto. Por el Espíritu. Es a la luz de estas solemnes verdades que Santiago implora: amados míos. Santiago, recuerden, está hablando como pastor que es, y les está suplicando a sus hermanos amados, no se equivoquen. No piensen que llevar un estilo de vida así es saludable. Y mucho menos, no se equivoquen. No piensen que van a terminar la carrera cuando ni siquiera han empezado a correrla. Noten que el amor de Santiago, el amor que Santiago tenía por estos hermanos y su preocupación porque ellos no se siguieran autoengañando creyendo que son algo que no son, que pueden estar coqueteando con Dios y con el mundo. El que no es conmigo, dijo el Señor, ¿qué? No hay punto medio. No hay punto medio. O eres frío o caliente, porque si eres tibio, ya saben. Lo que quiere decir es: dejen de culpar a los demás, a las circunstancias, incluso a Satanás por los pecados de ustedes. Sobre todo, dejen de culpar a Dios. Tomen ustedes la culpa que es a quienes les pertenece. Comprendan que el enemigo de usted, su naturaleza caída, sus concupiscencias, sus debilidades, sus justificaciones mentales y sus pecados están dentro y hay que combatirlos como tal. Por ello, sabiendo que sus apóstoles estarían sujetos a la tentación de hacer lo malo, por lo que permanece en esa carne no redimida, el Señor les dijo a sus discípulos en la hora más amarga de su vida sobre la tierra: velad y orad. O sea, uno no sé de verdad, obviamente, el Señor también era Dios definitivamente, pero ya estaba siendo Él impregnado de nuestro pecado, de nuestra maldad, y estaba asumiendo nuestra culpa y estaba empezando a sufrir nuestro castigo. Pero aún así, en ese momento, exhorta a sus amados discípulos: velad y orad. Señor, pero estás sudando grandes gotas de sangre por lo que te está viniendo en este momento, y todavía estás preocupado por nosotros, porque no caigamos en la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y Él sabe algo, y eso nos debe alentar: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos conoce muy bien.
El principio de cortar el mal de raíz no tiene mejor aplicación que aquí. A eso se refiere Pablo con mortificar la carne. La verdad de Dios que activa la conciencia, el sistema de aviso del alma. Sí, cuando estás frente a la tentación y de repente te llegan ciertos textos, ciertos pensamientos, hermanos, no los menosprecies. Esos son alertas al alma que te está mandando Dios. No los menosprecies. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Cuando lleguen esas alarmas, présteles atención, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O, mejor dicho, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice Pablo? En eso pensad. No, otra vez me estoy predicando a mí mismo, hermanos. No hay lugar para el ocio, para dejar volar nuestra imaginación. Ahora, aunque hemos sido salvados gloriosamente, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu en nosotros, no obstante, como digo, retenemos un enemigo dentro de nosotros en la forma de anhelos y pasiones que siguen siendo pecaminosas. Y por eso debemos velar y orar. 2 puntos más, hermanos, van a ser mucho más breves. Versículo 17. Y esto tiene que ver, esta es otra herramienta para enfrentar la tentación, contemplar el carácter de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya se dijo, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mis hermanos, lo que viene de Dios no es pecado. Al contrario, es toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso es lo que viene de Dios. La perfección y la santa bondad de Dios trae como resultado que su obrar y su dar solo reflejan su perfecta santidad y verdad y su amor. Positivamente está diciendo que Dios tiene toda responsabilidad por toda buena dádiva y que todo don perfecto que hay ha descendido de lo alto. Es por esa infinita bondad que Pablo podía decir en 1 Corintios 10:13, este es un texto muy importante en nuestro tema, que dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios. ¿Ven? ¿Qué viene de Dios? La bondad. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Wow, gracias a Dios por eso. No os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí tenemos esa promesa, hermanos. Ahí tenemos esa promesa que viene directamente de parte de Dios. Nuestro Señor promete en Mateo 7, del 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego pasa a una ilustración que dice, ¿qué hombre de vosotros hay si su hijo le pide pan le dará una piedra o un pescado y le dará una serpiente? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, es la misma palabra que usa Santiago allá, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Aún más que esas cosas, al Espíritu Santo, dice Lucas 11:13, para que podamos resistir la tentación. Nadie puede pelear esa batalla en la mente o en la imaginación, salvo el creyente con la ayuda y el poder del Espíritu e instruido y guiado por la palabra.
Mis hermanos, ¿por qué debiera alguna cosa mala tener esa atracción sobre nosotros después de escuchar estas promesas de parte de Dios? Más aún, si entendiéramos y recordáramos más a menudo que la más grande dádiva y el don más perfecto de nuestro Padre Celestial fue su propio Hijo, inmolado por nuestra culpa, eso nos libraría de muchas tentaciones. Como dice Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y qué son todas? Todas. El poder para resistir las tentaciones. Ya Él dio lo más valioso. Ya, en otras palabras, ya esto está resuelto, como se ha dicho otras veces. Nosotros simplemente vamos a pelear una batalla que ya está ganada, pero tenemos que pelearla, porque si no estás peleando, eso es una señal de que estás muerto todavía. En quinto y último lugar, enfrentamos la tentación recordando lo que somos en Cristo. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mis hermanos, los muertos no tienen conciencia, comprensión de pecado ni deseos de volverse a Él. No tienen recursos para cambiar, ni siquiera saben desde luego que están muertos, ¿no es cierto? La regeneración, eso es lo que hace la diferencia. La regeneración soberana de parte de Dios. Porque Él es el fuente y el dador de la vida espiritual. Juan dice, mas a todos los que recibieron, capítulo 1, versos 12 y 13, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que se esforzaron para obtener ese título, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no es porque tú quieras, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Y Pablo dice, bueno, no voy otra vez a leer todo el texto en Efesios capítulo 2, de los versículos 1 en adelante. Él os dio vida a vosotros, Dios. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. E inmediatamente Pablo hace una descripción de que nosotros estamos en la misma condición del resto del mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Mis hermanos, por su soberana voluntad, Dios limpia el pecado, concede el perdón y planta una nueva vida, una naturaleza totalmente nueva dentro de cada persona que confía en Jesucristo como Señor y Salvador. O como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Ya no somos los mismos. Ya no tenemos por qué seguir obedeciendo las concupiscencias de nuestra carne. Somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, y ahora sí, con esta idea termino. El resultado, hermanos, recordar lo que somos en Cristo, hermanos, es un fuerte estímulo para decirle no a las tentaciones. Recordar lo que somos en Cristo. ¿Qué somos? Nueva creación. Es un fuerte estímulo para decirle que no a las tentaciones. El resultado de una seria consideración sobre este asunto conducirá indefectiblemente a todo creyente a tener más dominio propio, fruto del Espíritu, pero que también se cultiva. Vestidos del Señor Jesucristo, dice Pablo en Romanos 14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis
para los deseos de la carne. ¿No es cierto? Es obra del Espíritu, es fruto del Espíritu, pero también es algo que se cultiva. De esa manera, el creyente puede poner en práctica las palabras de Pablo en Romanos 6, versículos 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La misma palabra que usa Santiago allá. Ya no hay razón para que... Miren, nosotros ya no le pertenecemos al reino de Satanás, ya no estamos bajo el dominio del pecado y por eso ya no tenemos razón para seguir obedeciendo sus órdenes. Ya no somos sus esclavos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Sí, por esa nueva vida que ya hemos recibido en Cristo. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es simple lógica, hermanos. Versículos 1 y 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si realmente, hermanos, estamos unidos por la fe a Jesucristo, podremos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre bueno y misericordioso, una vez más nos bendices con tu palabra, a pesar del instrumento. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado sin tu testimonio. Y más aún, no nos has dejado sin el Espíritu Santo, que es el que nos revela y nos ilumina en cuanto al testimonio. Gracias te damos, Señor, por estas palabras que nos has dejado en cuanto a cómo enfrentar, o enfrentarnos más bien, a las tentaciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque de esa manera también sigues edificando a tu iglesia, a fin de que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Te suplicamos, Señor, planta esas palabras en nuestros corazones para que puedan dar fruto de vida en abundancia. Oh Señor, te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.